Entonces hoy vamos a continuar con esta segunda parte de la lección 4, que corresponde al capítulo 5 del libro de Josué, que se titula "Ha quitado el oprobio de Egipto", que se subtitula "Quítate la sandalia de los pies", correspondiente al capítulo 5, versículos 10 al 15. La pregunta 1 dice: ¿qué festividad histórica celebraron ellos, es decir, los israelitas, luego de la circuncisión? ¿Cuál es el significado de que hayan celebrado estas ceremonias? El versículo 10 dice: al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, esto es, la llanura de Gilgal, los israelitas celebraron la Pascua. Dice que celebraron la Pascua. Dios había ordenado al pueblo de Israel reiteradamente, muchas veces, cumplir las festividades de la Pascua del Señor. Podemos ver, por ejemplo, en el Éxodo 12:6, 12:18, también corresponde al Levítico 23:5, en Números 28:16 o Deuteronomio 16:6 también. El Señor le dijo al pueblo de Israel, les recordó que deberán ellos siempre cumplir esta Pascua del Señor en conmemoración a la liberación que ellos recibieron de la esclavitud de Egipto. Por eso, la Pascua del Señor, respetarla, cumplirla, no era una opción del pueblo, sino era algo obligatorio. Así como la circuncisión, habíamos visto, significaba el pacto con Dios. Es una señal del pacto, es una señal perpetua del pacto celebrado entre el pueblo de Israel y Dios. ¿Y cuál era el contenido de ese pacto? De ser un pueblo diferente al mundo, quedar marcado para siempre un pueblo diferente al mundo y ser perteneciente a Dios. A través de la circuncisión, el pueblo de Dios está diciendo, está mostrando a la gente ser un pueblo diferente al mundo, distinguido, un pueblo santo. La palabra santo significa ser diferente al mundo. Por lo tanto, el pacto de la circuncisión era una promesa, vivir una vida santa y no pecar. El hecho de cortar el prepucio es como cortar con el pecado del mundo, es decir, con lo humano, con lo carnal. Y las Pascuas también significa la liberación de la esclavitud del pecado, pero por el poder de Dios. Es decir, tanto la circuncisión como las Pascuas es la salvación del pueblo de Dios de la liberación del pecado, es ser alejado del pecado. Pero si bien la circuncisión es algo que efectúa uno, la circuncisión lo hace uno, es decir, uno es el que se priva de los pecados, es uno en que trata de no cometer el pecado. Es decir, es un acto que yo cometo para cortar con el pecado. Pero la Pascua es una liberación de la esclavitud del pecado efectuado por el poder de Dios, o sea, es un hecho que Dios ha realizado. Por lo tanto, si bien los dos hechos están relacionados con la liberación del pecado, la circuncisión lo hace uno. Por lo tanto, esto se refiere a lo que yo hago para no cometer el pecado, liberarme del pecado, como el arrepentimiento, como vivir una vida santa, tratar de cumplir la palabra de Dios y no pecar. Eso es todo lo que se relaciona con la circuncisión. Y la Pascua es algo que hace Dios para liberarnos del pecado. Por lo tanto, la Pascua es una obra milagrosa de Dios, del poder de Dios, de liberarnos del pecado. Por lo tanto, está relacionado con la obra de Cristo realizado en la cruz de Calvario para liberarnos del pecado. Por eso, tanto el arrepentimiento que uno hace y tanto en el pacto, la fe de creer en Jesucristo y creer, conmemorar, recordar, aceptar esta salvación que Cristo, el sacrificio del Cordero de la Pascua, realizó en la cruz de Calvario, todo esto está relacionado con la liberación del pecado. Por supuesto, en esta época de los israelitas, Cristo todavía no había sido crucificado. Por ese motivo, este simbolismo de lo que va a realizar Cristo en la cruz del Calvario y el hecho de creer la palabra de Dios, de efectuar la circuncisión, en esta época
cumpliendo estas palabras de Dios por fe y obediencia a la palabra de Dios, uno era salvo. Pero todo esto, ¿por qué? Porque está obedeciendo al simbolismo de lo que Cristo va a realizar en el futuro. Por eso, este pueblo, cuando obedece a este simbolismo de las obras de la cruz de Jesucristo y del arrepentimiento, eran salvos, creyendo en la obra de Dios. Por lo tanto, es menester, era obligación de cumplir tanto la circuncisión y las Pascuas, que hasta ese momento los israelitas en el desierto no habían cumplido. Pero por eso Dios le dijo, cuando cruzaron el río Jordán, que efectuaran nuevamente, que reanudaran nuevamente la obediencia a la palabra de Dios, de efectuar la circuncisión y de las Pascuas también. Por eso ahora la circuncisión, ellos habían obedecido en la clase pasada, pero seguidamente Dios está diciendo que los israelitas ahora deberían celebrar la Pascua, y de hecho lo hicieron porque estaban en el día 14 del mes primero, que es el día de la Pascua. Por eso en la llanura de Jericó ellos celebraron las Pascuas. Las Pascuas que conmemoraron los israelitas en Gilgal, en realidad fue la tercera Pascua. ¿Se acuerdan que los israelitas estuvieron 40 años en el desierto? Pero ¿por qué la tercera vez? La primera Pascua fue realizado a la salida de Egipto. Si usted recuerda, en Éxodo 12, 3 al 28, es esa noche que ellos salieron de Egipto. Dios le ordenó a los israelitas matar al cordero, pintar con su sangre el marco de las puertas y comer dentro de esa casa, toda la familia reunida, la carne del cordero asado. Y eso era la Pascua. Y seguidamente tenían que cumplir los 7 días de la semana del pan sin levadura, que simboliza el de ser puro y libre de todo tipo de levaduras, lo cual simboliza el pecado. Bueno, esa fue en realidad la primera Pascua que originó al pueblo de Israel a salir de la esclavitud de Egipto. Y la segunda Pascua fue realizada en el segundo año, cuando ellos ya estaban en el desierto y cuando ya estaban en el monte Sinaí, en las llanuras del Sinaí. Y esa segunda Pascua ellos lo celebraron cuando partían del Sinaí. Y eso está registrado, nosotros vimos en Números 9, 1 al 5. Luego de la rebelión de Cades Barnea, de Números 14, 26 al 35, ustedes recuerdan que ellos se rebelaron contra Dios, no obedecieron, ir a pelear, entrar a luchar, a conquistar la tierra de Canaán. Por lo tanto, después de ese hecho, después de esta rebelión, la Biblia no registra que los israelitas cumplieron con la festividad de la Pascua del Señor, así como durante los 38 años en el desierto que no practicaron la circuncisión. Es decir, en una palabra, durante estos 38 años en el desierto, los desobedientes, la generación de desobedientes, vivieron en el desierto y no cumplieron con la festividad ni de las Pascuas ni de la práctica de la circuncisión, lo cual significa ellos no obedecieron al pacto hecho con Dios. Es cierto entonces que esta vez el pacto se está cumpliendo cuando ellos cruzaron el río Jordán, ya que están otra vez volviendo a cumplir la circuncisión y también a cumplir la Pascua, que es la tercera Pascua entonces. Pero ciertamente esta Pascua en Gilgal era la primera Pascua celebrada en la tierra de Canaán. Por lo tanto, es la primera Pascua de la tierra de Canaán. Y vemos entonces en la siguiente pregunta, dice, ¿cómo ha cambiado entonces sus alimentos? Versículos 11 al 12 dice, al día siguiente, después de la Pascua, es decir, ellos el día 14 cumplen la Pascua, y a partir del día 15, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura, porque a partir del día 15, durante 7 días tienen que cumplir la semana de panes sin levadura. Por lo tanto, ellos hicieron panes sin levadura y también del trigo tostado. O sea, eso lo utilizaron como alimento. Y desde ese momento entonces dejó de caer maná. ¿Por qué? Porque ellos se están alimentando con el producto ya de la tierra de Canaán. Y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra y ya no más del maná que caía del cielo. Este hecho es el cumplimiento de la palabra de Dios que nosotros aprendimos en el Deuteronomio 6, 10 al 11, cuando Moisés le estaba dando su sermón
a la nueva generación, donde dice: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas de agua que no cavaste, y con viñas y olivares que no plantaste. Pero cuando comas de ellas y te sacíes, le estaba diciendo Moisés al pueblo, a la nueva generación de los israelitas. ¿Se acuerdan cuando están entrenándolos, educándolos en el Sitín? Entonces le había dicho que cuando ustedes entran a conquistar esa tierra, van a recibir todas esas grandes ciudades que ustedes no construyeron y tampoco ustedes acumularon esa riqueza que tienen esas casas. O sea, todo eso van a ser de ustedes, tanto así como sus viñas, olivares o las plantaciones, que todo van a ser de ustedes. Y ustedes comerán de todo eso y se saciarán de todo eso. Es decir, aquí podemos ver que el pueblo de Israel, cuando estaban en Gilgal, dice que empezaron ya a comer de los productos de la tierra. Y acá nos preguntamos, ¿cómo es posible que ellos coman de los productos de la tierra si ellos apenas están llegando a la tierra de Canaán y ellos no cultivaron nada? ¿Y cómo que van a estar comiendo de los frutos de la tierra? Bueno, esto es ¿por qué? Porque está cumpliendo esta promesa de Dios, que cuando ellos entren ahora a tomar esas tierras, porque Dios llevó al pueblo de Israel a conquistar esas tierras, a tomar esas tierras y a echar fuera los habitantes pecaminosos, pecadores de esa tierra. O sea, Dios les puso en sus manos para entregar esa tierra en la mano de los israelitas. Por lo tanto, todo lo que ellos tienen a sus pasos, tenían que tomarlos, porque ahora Dios le dijo: estos son de ustedes, israelitas. Y en esa época, cuando ellos llegaron, era cerca de la Pascua, y yo les dije la vez pasada que era en la época cuando se inundaba el Jordán, era la época cuando llegaba la primavera, cuando empezaban a derretirse las nieves y llegaban las lluvias tardías, y esto hacía que esa época fuera una época de la cosecha de la cebada. Y debido a que había unos campos de la cebada y la gente estaban cosechando, y cuando veían esta gran multitud de 2-3 millones de personas de israelitas que entraban y tomaron esas tierras, como las llanuras ellos ya ocuparon como su lugar de campamento, y cuando veían esas tierras que estaban cultivando, también ellos ya tomaron esas tierras y empezaron a recoger de ese lugar, tanto así como los granos, el trigo que tenían ya esa gente en sus graneros y toda la acumulación de sus cosechas. Entonces ellos tomaron de esas cosechas, hicieron sus panes sin levadura para cumplir con la festividad de la Pascua, así como del trigo tostado. O sea que todo esto que ellos tomaron para poder servir la festividad de la Pascua, Dios les ha dado autoridad a ellos para tomar de esas tierras, que es la tierra de los cananeos. Y otra cosa a recalcar aquí es que a partir del momento en que ellos empezaron a tomar de las cosechas y de los productos de la tierra y alimentarse de estos productos, desde ese momento dejó de caer maná. O sea que, ¿por qué habrá dejado de caer? Porque Dios hizo que dejara de caer maná. Esto significa que este maná fue realmente una obra milagrosa de Dios. O sea, Dios hizo que cayera el maná. El hecho de que después de que ellos empezaron a tomar producto de la tierra, Dios paró, dejó de hacer caer maná, es porque Dios estaba dando el maná hasta todo este momento. Alguna gente pensaba que el maná era un fenómeno natural de esa época. No, no es ningún fenómeno natural, sino la caída del maná es una obra milagrosa de Dios. Es el pan del cielo que Dios le estaba dando a su pueblo en ese momento. Y esto es lo que está justificando. ¿Por qué? Porque dejaron de caer cuando Dios hizo dejar de caer. Eso es lo que está mostrando aquí, que el maná fue una obra milagrosa de Dios. Continúa en el versículo 13 diciendo: ¿quién estaba de pie frente a él cuando Josué acampaba cerca de Jericó? Cierto día, Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó:
¿es usted de los nuestros o del enemigo? Usted sabe que en ese momento Josué, luego de obedecer la circuncisión y obedecer de cumplimiento de la festividad de las Pascuas, Josué estaba acampando cerca de Jericó, que tenía sus puertas bien cerradas. Ahora van a ver qué dice en el capítulo 6, versículo 1. O sea que Jericó estaban aterrados de miedo y cerraron esas puertas que habitualmente dejaban abiertas para que el pueblo saliera y entrara de la ciudad, pero cerraron, nadie entraba y nadie salía, porque tenían miedo de que los israelitas entraran y conquistaran a Jericó. Pero igualmente entonces Josué estaba cerca de Jericó porque posiblemente estaba planeando cómo debían ellos atacar aquella ciudad tan fortificada y cerrada. Y estaba preocupado a ver cómo puedo hacerlo. Y fue en ese momento cuando Josué vio a un hombre de pie frente a él, pero con espada en mano, como si fuera un guerrero. Entonces esto es lo que vio Josué cuando estaba cerca de Jericó. Y entonces, ¿qué deseaba saber Josué acerca de ese hombre? Versículo 13 dice, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? Esa fue la pregunta. Como Josué es un comandante militar de Israel ahora de él depende, ¿no es cierto?, de la seguridad de Israel. Entonces Josué deseaba saber si quién era ese hombre armado que tenía arma en su mano, si era alguno de los suyos o era de su enemigo. Entonces esa era lógicamente la duda que él tenía y le preguntó a ese hombre que tenía la espada en su mano. No sabía si era alguno del pueblo de Israel que estaba allí, así que no lo reconocía. Entonces le preguntó eso. Ustedes saben que Josué no puede recordar la cara de esos 2-3 millones de personas, que es tanta gente. Entonces le preguntó si él era alguien de los suyos o es un enemigo. Esa fue la pregunta. O sea, ¿de qué lado estaba usted? ¿Está usted del lado nuestro o del lado de los enemigos? Fue la pregunta de Josué. ¿Y qué le reveló acerca de su posición? Versículo 14 dice, de ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor, o sea, de Dios, de Jehová. Entonces, aquí podemos ver que cuando este hombre, al responder no estoy de ningún lado, significa que no pertenece a un grupo humano, o sea que yo no estoy de ningún lado humano de Israel o del enemigo, ya que está diciendo a través de esto que él es comandante del ejército del Señor. Es decir, yo pertenezco a Dios, yo estoy del lado de Dios. Yo no estoy del lado humano, sino siervo de Dios. Uno pertenece a Dios. Es decir, no está del lado de ningún ser humano, sino del lado de Dios. Posiblemente él era el arcángel Miguel, que habla Revelaciones 12:7, que era el comandante del ejército de los ángeles del Señor. Usted sabe que los ángeles también tienen un ejército y sirve a Dios, y ese ejército de ángeles es comandado por un arcángel que se llama Miguel. Por lo tanto, posiblemente sea el arcángel Miguel el que se presentó en ese momento como comandante del ejército del Señor. Y a través de su presencia, Josué se sentiría mucho más seguro y alentado ahora. Antes estaba preocupado porque pensaba, ¿cómo ahora voy a ganar esta batalla? ¿Cómo tendré que pelear esta batalla? ¿Podré hacerlo yo? ¿Tendré capacidad para poder hacerlo? Bueno, todas esas dudas e incertidumbres fueron evacuadas porque Josué ahora se sentiría mucho más seguro y alentado, ya que estaba allí el comandante del ejército de todos los ángeles del Señor. Los ángeles, que son espíritus, que según la Biblia a veces se hacen visibles a ciertas personas en determinadas ocasiones, podemos ver que este es uno de los casos donde los ángeles hacen aparición ante la vista de algunas personas. Y los ángeles están para ayudar a los hombres de Dios para hacer la obra, para glorificar a Dios, para su gloria. Por lo tanto, los ángeles pueden ser visibles en ciertas ocasiones cuando haga falta. Dios hace que sean visibles. O sea, los entes espirituales también se hacen visibles. A veces se hacen presentes a los ojos de algunas personas. Los ángeles, que son espíritus, también a veces se hacen visibles a los ojos humanos, pero esta vez los ángeles están del lado de Dios para servir a la obra de Dios, para ayudar a los hombres de Dios que hacen la obra de Dios. Así como los demonios están para obstruir y perturbar y resistir a las obras de Dios, y a veces se hace presente o visible a ciertas personas, los ángeles también a veces se hacen presentes y se hacen visibles
como la Biblia dice, se ven ante los ojos de los hombres. Ustedes saben que ante Balaam también se hizo presente, también los ángeles se hizo visible ante Abraham. Los 3 ángeles cuando bajaron aparecieron como viajeros, ¿no es cierto? O sea que eso es posible. Por lo tanto, este caso es uno de ellos donde el arcángel Miguel, el comandante del ejército del Señor, se hizo visible a los ojos de Josué, que estaba por ahí a lo mejor orando a Dios, preocupándose de cómo poder vencer y ganar esta guerra contra Jericó. Y teniendo en cuenta su respuesta, ¿qué podemos saber sobre la característica de la guerra futura que debían librar? ¿Cómo ha cambiado la postura de Josué? Versículo 14. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? Eso es lo que dijo. O sea que podemos ver que entonces a través de esta palabra, la guerra que los israelitas van a librar de ahora en adelante será peleada por Dios a través de sus ángeles y a la manera de Dios. Es decir, la guerra futura no se va a pelear de acuerdo a la mente humana. Porque si ahora ellos están frente a una guerra, lo que deberían hacer es entrenarse como guerreros, deberían los israelitas prepararse y estudiar las distintas estrategias militares para ganar a los enemigos. No. Dios dice, no es eso lo que tienen que hacer. Lo primero que tienen que hacer para ganar las batallas es, primero, hacer la circuncisión, el arrepentimiento y volver a obedecer las palabras de Dios para cumplir la palabra de Dios. Todo lo que ustedes no hicieron hasta ahora, bueno, ahora arrepiéntanse y vuelvan otra vez a obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que hacer en primer lugar. Y después cumplir todos los mandamientos, de cumplir las festividades que Dios les ha dado para recordar la gracia de Dios de haberlos salvado y liberado de la esclavitud de Egipto. Bueno, todo eso tendrán que ustedes hacer para ganar esta guerra. O sea, no es la estrategia militar lo que importa. Lo que importa es el arrepentimiento, liberarse de los pecados, limpiarse de sus pecados, obedecer la palabra de Dios. Esto es lo que le va a hacer ganar la guerra. ¿Por qué? Cuando ustedes se hacen santos de esta manera, el que va a ganar la guerra contra los enemigos va a ser Dios. Dios va a pelear esta guerra, Él a través de todos sus ejércitos de sus ángeles. De la misma manera, nosotros en nuestra vida espiritual también existen muchos enemigos, estos enemigos espirituales. Satanás y sus demonios que siempre nos están haciendo la vida imposible para que nosotros no obedezcamos la palabra de Dios, para que nosotros entremos a desobedecer la palabra de Dios y a pecar y a cometer pecado para de esta manera ser castigados por Dios. Ese es el plan de ellos. Y nosotros para ganar contra estos enemigos invisibles no tenemos que ganar nosotros con nuestra estrategia militar humana, sino tenemos que ganar a través del poder de Dios, a la manera de Dios. Y eso se hace para que el Espíritu Santo de Dios esté en nuestras vidas. Y para que el Espíritu Santo de Dios esté de nuestro lado para poder ganar esta guerra, tenemos que ser santos, libres de pecado. Esta es la manera de vencer al enemigo en nuestra vida espiritual hoy día. Esa es la estrategia. El primero, la circuncisión, las Pascuas, en fin. Ahora después van a ver que Dios está ordenando de quitar las sandalias de los pies al comandante Josué. O sea que esta postura es importante. Fíjense entonces cómo ha cambiado la postura de Josué. Entonces Josué, ahora que hizo, se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? Es decir, la postura de Josué ahora ha cambiado. Antes él quería pelear esta batalla con su estrategia, con su técnica, con su pensamiento humano. Pero ahora la postura ha cambiado postrándose a Dios. Es decir, de postrarse a Dios es de orar a Dios. Es decir, nosotros cuando tenemos que ganar una batalla, superar un problema en nuestra vida, lo que tenemos que es postrarnos ante Dios, orar ante Dios, es pedir a Dios que nos gane esta batalla, que nos haga superar estas dificultades. Por lo tanto, esta es la manera de ganar la batalla. En primer lugar, postrarnos ante Dios, orar ante Dios, pedir a Dios que nos ayude a superar estas dificultades. Y además estar listos, no solamente orar, sino estar listos para escuchar sus órdenes, la palabra de Dios.
ser sensibles, atentos a sus palabras, a ver qué debo hacer, cómo debo obrar en este momento, en esta situación, para que Dios obre en mi vida y podemos ver el milagro y el poder de Dios en mi vida para ganar y para superar estas situaciones difíciles en nuestra vida. Y de esta manera para poder servirle a Él en sus obras en el reino de Dios. Por lo tanto, esto es el secreto espiritual de cómo podemos vencer esta guerra espiritual en nuestra vida actual, hoy día también. Por eso, amados hermanos, ¿cuál fue la orden del comandante del ejército del Señor? Cuán ilógico es quitarse las sandalias antes de una batalla. Sin embargo, ¿cuál es su significado espiritual? Versículo 15 dice que el comandante del ejército del Señor le contestó: quítate la sandalia de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. Fíjense que lo que está diciendo Dios, para prepararlos para la guerra, para ganar esta guerra, tendrán que circuncidarse, tendrán que cumplir las Pascuas. Además, le dice al comandante: tendrás que quitarte tus sandalias de los pies. ¿Se acuerdan? Dios le ha hecho lo mismo a Moisés en Éxodo 3:5 cuando se encontró con Moisés en la zarza ardiente, ¿no es cierto? Esto indica que se trata del mismo Dios. Ese mismo Dios que estuvo con Moisés ahora está con Josué y le está diciendo lo mismo: quítate las sandalias. Porque ¿qué significa las sandalias? Las sandalias de los pies es lo humano, es algo hecho por el hombre que está en contacto con la suciedad del mundo, con el polvo de la tierra. Es decir, esta sandalia simboliza todo pensamiento humano que se recibe del mundo pecaminoso, tales como la sabiduría y estrategias humanas, o la arrogancia y la terquedad humana, que todos son estos pecados que uno puede tener. O sea, uno debe quitarse de su cabeza, de su vida, todo elemento humano o todo elemento pecaminoso de este mundo que ha venido a través de pensamientos humanos, sabidurías humanas de este mundo, o la arrogancia por la experiencia que uno tiene, o por la edad que uno tiene, o por la terquedad que uno tiene. Todo esto que son elementos que obstruyen para que uno obedezca a la palabra de Dios. Porque todo lo que Dios ordena ahora, todos son ilógicos. Porque ellos tienen que pelearse una guerra. ¿Y cómo le va a pedir que se quite las sandalias? Las sandalias le va a ayudar a ellos a pelear la batalla. Pero Dios dice: quítate las sandalias. Ejecuta la circuncisión. Están todos doloridos. Y todo esto en realidad es en contra de la lógica humana, en contra de los pensamientos y la experiencia humana para ganar una batalla. Pero Dios dice que lo haga. ¿Por qué? Porque eso simboliza la obediencia absoluta a la palabra de Dios y la confianza absoluta en Dios de ganar esta batalla, que ellos van a librar. Por eso esto es lo que está diciendo ahora Dios a Josué: quítate las sandalias, para que Josué se quite todo lo humano, sino que ahora, de ahora en adelante, él deberá confiar al 100%, deberá confiar totalmente en nuestro Señor, en el Dios Todopoderoso que los sacó de Egipto. Que recuerden que ellos fueron salvos por el poder de Dios, que ellos cruzaron el Mar Rojo por el poder de Dios, que ellos ganaron las batallas contra los enemigos por el poder de Dios. Así que ellos se quiten todo algo que yo puedo hacer, ese algo que yo creo que puedo hacer esto. Pues todo elemento que hace creer que uno puede hacer algo, bueno, esa arrogancia, esa terquedad humana, Dios dice: quítatelo de tu cabeza, quítalo de tu mente. Ahora confía en el Señor, obedece a la palabra de Dios. Aunque tu pensamiento no sea lógico, bueno, no importa, obedece a la palabra de Dios. Ahí está el secreto del éxito, la victoria contra el enemigo en esta batalla espiritual. Por eso está diciendo Dios, ordenando a través de su arcángel estas cosas a Josué, que van a tener que entrar a ganar la batalla contra Jericó. Bueno, recuerden, hermanos, entonces, a través de este capítulo, donde Dios ha quitado el oprobio de Egipto, Israel había cruzado el río Jordán a través de la fe, de la obediencia a la palabra de Dios. Si hasta ahora en el desierto ellos debían luchar con las condiciones hostiles, con las situaciones difíciles, contra las naturalezas, contra la temperatura, contra la sequía y contra esas situaciones difíciles, de ahora en adelante ellos deberán luchar con los enemigos, con hombres
para conquistar la tierra prometida. Para eso debían hacer tres cosas. Primero, la circuncisión espiritual, de arrepentirnos de nuestros pecados y cortar las costumbres pecaminosas humanas. Y en segundo lugar, como en las Pascuas, debían recordar, conmemorar y agradecer siempre la salvación de Dios y vivir en obediencia a la palabra de Dios. Esto es lo que tendrían que hacer para ganar estas batallas de ahora en adelante. Y también de quitarnos de nuestra vida pensamientos humanos y terquedades, todas estas sandalias que son obstrucciones a la obra de Dios. Y debemos luchar obedeciendo al Rey Jesucristo, quien es el verdadero comandante nuestro, quien es el verdadero jefe y rey para ganar esta batalla. O sea, si salimos y empezamos a luchar al enemigo obedeciendo a la manera de Dios, obedeciendo en el nombre de Jesucristo, invocando el nombre de Jesucristo y en el nombre de Jesucristo expulsando y derribando a los enemigos, derribando todo tipo de potestades, todo tipo de dificultades en nuestra vida, para que todas esas persuasiones del enemigo sean expulsadas, sean derribadas en nuestra vida a través del nombre de Jesucristo poderoso. De esta manera es lo que nosotros debemos obedecer a la palabra de Dios. Aunque a simple vista la situación pareciese desfavorable, parecería que de esta manera no funciona, no. Si Dios lo dice, Dios lo va a hacer. Así que no es el hombre quien va a hacer. Así que tenemos que obedecer, amados hermanos, a la palabra de Dios y luchar a la manera de Dios a través de invocar el nombre de Jesucristo y obedeciendo y agradeciendo su obra en la cruz de Calvario que simboliza las Pascuas, su sangre preciosa que fue derramada para limpiar nuestros pecados, y a través de estos arrepentimientos y dejar todas esas costumbres pecaminosas de este mundo, sucias, cortar con los pecados de este mundo, y toda esta vida es lo que nos va a dar victoria contra nuestros enemigos, para que el enemigo no pueda hacer nada para vencer, para persuadirnos, para hacer la obra de Dios. Entonces, amados hermanos, en todos estos libros están dándonos estas pautas de cómo hasta hoy día nosotros podemos seguir ganando terreno sobre el enemigo, ganando almas, haciendo la obra de Dios, derribando enemigos, derribando muros, jericós en nuestras vidas, dificultades serán derribadas. ¿Todo a través de qué? A través de la obediencia a la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dejar aquí entonces, con esto damos por terminado esta lección número 4 de Josué y vamos a continuar la próxima semana. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor y agradezcamos al Señor por estas palabras y que Dios esté en nuestras vidas. Damos gracias y otra vez para que podamos volver a modelar nuestras vidas, a transformar nuestras vidas para ser limpios de todo tipo de pecados y obedecer a la palabra de Dios. Gracias por esta palabra. Oremos, hermanos. Padre Santo Celestial, grandioso Rey Todopoderoso, Señor, tú eres el Dios bondadoso que nos has liberado de toda obra del enemigo, nos has liberado de la esclavitud del pecado a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Te damos gracias por esta sangre preciosa del Cordero de Dios que fue Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien ha derramado su preciosa sangre en paga del precio de nuestros pecados para que seamos libres de la guerra del enemigo. Y haz que nuestra vida también de ahora en adelante otra vez vuelva a ser una vida arrepentida, una vida pulcra, una vida libre de todo tipo de pecado y de desobediencia a tu palabra, Señor. Toda desobediencia, toda terquedad humana, no obedecer a la palabra de Dios, es todos estos elementos que el enemigo nos persuade para que desobedezcamos tu palabra, para que nos alejemos de tu palabra, sean totalmente quitados de nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Declaro en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que toda obra del enemigo, toda obra de persuasión, toda obra de obstrucción y de estorbo a nuestra vida y todo tipo de dificultad que nos pueda dar el enemigo para que nosotros no podamos seguir adelante con la obra de Dios, sean en este momento totalmente quitada de nuestra vida, sean totalmente rodada de nuestra vida, sean totalmente alejada de nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Que solo el poder de Dios nos dará la victoria en el nombre del Señor Jesucristo
para que podamos vencer y seguir adelante a ganar terreno hacia el enemigo y ganar almas para Cristo. Seguimos avanzando para ganar almas, Señor, para tomar y conquistar almas y para entregar, Señor, para poner bajo tu nombre, Jesucristo, para que seamos postrados ante ti, mi Rey, para que tú seas el gobernador de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, gobierna nuestras vidas, toma nuestras vidas, a que seamos tu instrumento glorioso del Evangelio, para que salgamos a ganar almas y expandir este reino tuyo, para seguir conquistando, ganando terreno contra los enemigos. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias y bendigo en el nombre poderoso de Jesús a todos tus siervos, Señor, a todo tu pueblo en esta noche, para que podamos todos recibir esta bendición de tu palabra y para que todos podamos otra vez volver a circuncidarnos y volver otra vez a obedecernos tu palabra de la Pascua, y también que podamos quitarnos todas nuestras sandalias, todas aquellas cosas que puedan venir de este mundo para obstruir la obra de Dios, que sean fuera en el nombre de Jesucristo. Lo rechazamos, no lo tomamos, no lo aceptamos. Señor, solamente tu palabra es lo que nosotros recibimos y estamos dispuestos a obedecerte y a hacer tu voluntad para tu gloria. En el nombre de Jesucristo lo bendecimos a todos. Amén y amén. Gloria a Dios.